Hola, mi nombre es Santiago Folí, soy ingeniero biomédico y trabajo en Philips Healthcare. En los últimos 3 años he trabajado con resonancia magnética. En la siguiente presentación trataré de explicarles los principios básicos de la resonancia. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden contactarme a través del correo electrónico que figura en el presente slide, santiago.folie@philips.com. ¿Cuál es la agenda de la presentación? Veremos al comienzo una muy breve reseña histórica, luego pasaremos por los principios físicos de la resonancia, hablaremos brevemente de los componentes básicos de un equipo y por último hablaremos de la teoría de la formación de la imagen. Comencemos con la reseña histórica. Tómense unos minutos para leer cada uno de los hitos de la resonancia a través del tiempo. El primero es allí por 1924, donde Pauli demuestra que los núcleos poseen momento magnético. Es interesante mencionar el año 1973, donde se produce la primera imagen en 2 dimensiones utilizando campo magnético de gradientes y back projection. También es en ese año donde se utiliza por primera vez phase encoding y transformada de Fourier para la reconstrucción de la imagen, metodologías que se siguen utilizando al tiempo de hoy. En 1980, la primera imagen es por primera vez mostrada una imagen de un paciente en la Convención de Radiología de la Sociedad de Norteamérica. Bueno, y en tiempos presentes, hoy los equipos son capaces de producir imágenes con alto nivel de detalle. Pasemos a los principios físicos de la resonancia. Como todos saben, el centro de todos los átomos es el núcleo. Todos los núcleos con masa atómica impar o número atómico impar poseen un momento magnético. Es decir, se comportan como dipolos magnéticos, como pequeños imanes. Podemos entenderlos como vectores. Ahora, en las condiciones normales, dichos vectores o dipolos están orientados aleatoriamente. Ahora, si aplico un campo magnético, todos los dipolos o vectores se alinearán con el mismo y asumirán orientaciones discretas, es decir, de forma paralela o antiparalela. Pueden verlo en el gráfico de abajo al centro. El gráfico de la derecha abajo muestra cómo es el efecto sobre los protones de hidrógeno, que son los de nuestro interés en la resonancia magnética, en el cuerpo humano cuando aplicamos un campo magnético fuerte. Como pueden ver, están todos completamente alineados con el campo, algunos en orientación paralela y otros en antiparalela. Ahora, la orientación de los momentos con el campo B0 no es perfecta. Los spin rotarán alrededor del eje B0 con una frecuencia precisa, es decir, estarán girando alrededor, rotando alrededor del eje del campo aplicado a una determinada frecuencia. Dicha frecuencia tiene una fórmula que la describe. ¿Cómo es la fórmula? Dice que la frecuencia, que se llama frecuencia del Larmor, es igual a la constante giromagnética dividido 2pi y multiplicado por el campo magnético aplicado. Si pensamos en el hidrógeno y aplicamos el campo aplicado es un campo de 1 Tesla, tendremos una frecuencia del Larmor o frecuencia de precesión de 42.6 MHz. Estos vectores que están girando levemente alrededor del eje Z, podemos pensarlo alrededor del eje B0, alrededor del campo donde está aplicado alrededor del eje donde está aplicado el campo,
podemos pensar los que se encuentran en coordenadas X, Y y Z, donde la coordenada Z coincide con el campo aplicado, ¿no? Entonces tenemos nuestro vector alineado con el eje Z. Al estar alineado con el eje Z, no tenemos ninguna componente sobre el plano XY. Quizás sea más fácil para que me sigan si miran el gráfico A. Inicialmente, nuestro vector está completamente alineado al eje Z, con lo cual no tengo componentes sobre el plano XY. Lo curioso es que para que yo pueda medir información, para que yo pueda captar energía de dicho vector, solo puedo captar aquello que esté sobre el plano XY. Entonces, en esta situación inicial, en donde mis vectores están alineados con el campo B0, es decir, están alineados con el eje Z, no tengo componentes sobre el plano XY, por ende no tengo nada para medir. ¿Qué necesito? Necesito deflectar dichos vectores, necesito acostarlos sobre el plano XY. Para hacer eso, se descubrió que si se aplica un pulso de radiofrecuencia, cuya frecuencia sea igual a la frecuencia de rotación de dicho vector, es decir, a la frecuencia del árbol, el vector absorberá dicha energía y la utilizará para deflectarse, para girarse un cierto grado. Si nuestro pulso de radiofrecuencia tiene la duración y la energía necesaria, lograré que se deflecte 90 grados, que se acueste completamente sobre el plano XY. El siguiente slide ejemplifica y muestra quizás más claro lo que les estaba explicando. En la situación inicial, a la izquierda, tenemos nuestro vector completamente alineado con B0. Aplico un pulso de radiofrecuencia cuya duración y energía es la suficiente como para deflectarlo, como para girarlo 90 grados, y lo tengo completamente acostado sobre el plano XY. Los gráficos A y B vuelven a mostrar lo mismo. Inicialmente, completamente sobre B0, alineado con B0, sobre el eje Z. No tengo componentes sobre el plano XY. En el gráfico B, aplico un pulso de radiofrecuencia que hace que se deflecte un cierto grado, y al deflectarse en cierto grado, paso a así tener una componente sobre el plano XY llamada MXY, y claro, una componente sobre el eje Z llamada MZ. M es el vector en cuestión. Como les dije anteriormente y repito, solo la componente en el plano XY puede detectarse. Y por supuesto, la máxima señal se dará cuando la deflexión es de 90 grados. Es decir, cuando tengo mi vector completamente acostado sobre el plano XY. Ahora, cuando el pulso de radiofrecuencia termina, mis vectores, mis dipolos magnéticos, van a volver a alinearse con el campo original. Es decir, toda la energía captada se perderá y volverán a alinearse con el campo. Dicho proceso se llama proceso de relajación. Y hay dos mediciones básicas de la relajación. La relajación T1 o longitudinal y la relajación T2 o transversal. Ambos procesos ocurren en simultáneo, pero son completamente independientes. Comencemos estudiando la relajación T1 longitudinal, aquella que sucede sobre el eje Z, aquella que sucede sobre el eje del campo que estoy aplicando. Inicialmente mis protones están completamente alineados con el campo. Pueden verlo en el gráfico de abajo a la izquierda. Vemos la situación inicial. Mi protón está alineado, está derecho, está exactamente sobre el eje Z. Aplico el pulso de radiofrecuencia cuya longitud y energía hacen que se deflecte 90 grados, que se acueste completamente sobre el plano XY. Después de aplicado el pulso, la energía se comenzará a perder y mi protón comienza a volver a la posición original. Vuelve a estar derecho, vuelve a estar sobre el eje Z. Si nuestra relajación T1 es la relajación longitudinal, es decir, aquella que medimos sobre el eje Z,
En la situación 0, es decir, cuando apenas termina el pulso de radiofrecuencia, sobre el eje Z no mido nada porque está completamente acostado sobre el XY. Y a medida que pasa el tiempo, va a ir enderezándose el protón, por ende mi componente del eje Z va creciendo hasta lograr el 100%. Se llama T1 al tiempo necesario para alcanzar el 63% del valor original. Aquí pueden ver distintas gráficas del T1 para distintos tejidos. Y en la tabla de arriba a la derecha hay algunos tiempos T1 para diferentes campos magnéticos. Hablemos ahora de la relajación T2, la relajación transversal, es decir, aquella relajación que sucede sobre el plano XY. Inmediatamente después del pulso, la contribución magnética de cada protón apunta en la misma dirección. Si vemos el gráfico que tenemos en este slide, es la situación original, es la situación in phase o en fase. Es decir, todos mis átomos, todos mis vectorcitos están completamente alineados. Ahora, por distintas razones, como son efectos químicos, inhomogeneidades del campo, susceptibilidad magnética, interacciones spin-spin, la frecuencia de cada uno de mis vectores no va a ser exactamente igual. Y eso va a hacer que, pasado el tiempo, no solo mi componente sobre el plano XY disminuye porque mi vector comienza a enderezarse, sino que se produce un desfasaje entre estos vectores. Y al generarse un desfasaje, genera que los vectores se anulen entre sí. ¿Está claro? Entonces, no solo mi tiempo T2, mi relajación T2 sobre el plano transversal depende de dos cosas: del desfasaje y de la velocidad propiamente de cómo se endereza y de cómo se vuelve a inclinar sobre el eje Z y desaparece mi componente sobre el plano XY. ¿Está bien? Es decir, aquí lo podemos ver en el gráfico. Si no tuviésemos inhomogeneidades del campo, es decir, si el campo fuese 100% homogéneo, cosa que en la realidad no sucede, nosotros tendríamos un tiempo T2 como que muestra la línea punteada azul de arriba. Ahora, como sí tenemos inhomogeneidades del campo, y como expliqué al principio, la frecuencia está dada por la constante giromagnética dividido 2pi multiplicada por el campo magnético. Si el campo no es homogéneo en cada uno de los puntos, cada uno de mis protones de hidrógeno girarán a pequeñas diferencias de velocidad. Eso generará que se vayan desfasando, y a medida que se desfasan completamente se empiezan a cancelar. Entonces hay un tiempo T2 conocido como T2 estrella, que es aquel que está dado no solo por las interacciones spin-spin, sino también por las inhomogeneidades del campo. Entonces, resumiendo, tenemos un tiempo T2 estrella, que es aquel que es el de la línea roja, es el línea que vemos aquí, la punteada más pequeña, es un tiempo muy corto, el T2 estrella, que está dado por la interacción spin-spin y las inhomogeneidades del campo. Y el T2, que es aquel que solo está dado por la interacción spin-spin. ¿Cómo podemos medir el tiempo T2 si en la realidad solo tenemos el T2 estrella? La respuesta es esto que les estoy mostrando ahora. Para entender el pulso de 180 grados, permítanme darles un ejemplo completamente diferente a lo que estamos viendo. Pensemos que 3 personas comienzan a correr desde la misma posición, cada uno a una velocidad constante, pero todos a velocidades diferentes. A corre a una velocidad rápida
B a una velocidad intermedia y C a una velocidad lenta. Todos a velocidad constante. Corren durante el espacio de 10 segundos. Luego de 10 segundos, A está mucho más adelante que B, B está mucho más adelante que C. ¿Es claro? Ahora, si pasados 10 segundos los hago girar a los tres 180 grados, es decir, se dan completamente vuelta y corren en la dirección opuesta a la misma velocidad que venían, pasados nuevamente 10 segundos, van a volver a estar en la posición original. ¿Es claro? A velocidad constante, al mismo tiempo, el espacio recorrido va a ser el mismo. Con lo cual, C quizás hizo pocos metros, pero con su velocidad va a volver a recuperar esos pocos metros. B hizo un poco más, pero al mismo tiempo va a recuperar esa misma cantidad. Y lo mismo C. Y lo mismo A. Entonces, el gráfico de arriba a la izquierda explica el pulso de 180 de la manera que sucede. Inicialmente, mi protón está alineado, todos mis protones están alineados con el eje Z. Aplico un pulso de 90 grados que los deflecta 90 grados y lo tengo completamente acostado, que los tengo a todos completamente acostados sobre el plano XY. Comienza el desfasaje producto de las inhomogeneidades. Se siguen desfasando. Ahora aplico un pulso de 180 grados que los hace girar para el otro lado. Y ahora el más rápido está al fondo y el más lento está delante de todo. Cuando pase el doble de tiempo, van a volver a estar completamente en fase. Al estar completamente en fase, yo tengo mi señal máxima y puedo volver a medir, como muestra el gráfico que está inmediatamente debajo. Primero aparece T2 estrella, aplico un pulso de 180 y luego un primer eco donde vuelvo a poder medir T2. Puedo aplicar otro pulso de 180 y volver a medir T2. Y así sucesivamente. Mi limitante es el tiempo T2. Una vez que ya no tenga ninguna componente sobre el plano XY, ya no tiene ningún sentido estar aplicando pulsos de 180 para estar volviendo a ponerlos en fase. No se preocupen. En el siguiente slide les mostraré un video que muestra esto que les estoy explicando. Antes de pasar ese slide, a la derecha pueden ver distintas curvas de T2 para distintos tejidos y una imagen basada en T2. Vayamos al video que están desfasándose. Aplico el pulso de 180 grados y vuelven a estar en fase y tengo nuevamente una oportunidad de medir T2. Perfecto, espero hayan podido comprender hasta aquí qué es el tiempo T1, qué es el tiempo T2, para qué se utiliza el pulso de radiofrecuencia y demás. Ahora, permítanme explicarles brevemente los componentes básicos de un equipo de resonancia magnética. Veamos el gráfico de la derecha. Trataré de no ser extremadamente técnico y ser lo más descriptivo posible para que ustedes puedan comprender cómo funciona en líneas generales un resonador. Tenemos tres cuartos. Un cuarto de examen, donde se encuentra el paciente. Un cuarto del operador, donde se encuentra la computadora y el técnico que realiza el estudio. Y un cuarto técnico, donde se encuentra la mayor parte de la electrónica. Comencemos con el cuarto de examen, donde se encuentra el paciente. Dijimos recién en los principios físicos que necesitamos aplicar un campo magnético potente sobre mis átomos de hidrógeno para que dichos átomos de hidrógeno se alineen con el campo y después yo aplique el pulso de radiofrecuencia y demás. ¿No? Entonces, el campo magnético está dado por el magneto, que es lo que aquí figura en celeste. Hay distintos tipos de magnetos. Hay magnetos resistivos, hay magnetos permanentes, hay magnetos superconductivos. Hoy, la mayor parte de los equipos tienen magnetos superconductivos.
Es decir, una bobina por la que circula una corriente muy grande. Sabemos por principios físicos que si una bobina por la que circula una corriente genera un campo magnético en el centro. A mayor corriente, mayor será el campo magnético generado. ¿Está claro? Es decir, pero si está circulando corriente por una bobina, tendré mucha disipación de calor y también tendré que estar alimentando dicha bobina constantemente. Sin embargo, si el material es superconductivo, implica que no le genera resistencia a la corriente. Y esa corriente estará allí indefinidamente. No tengo que estar alimentándola, porque al no haber resistencia, quedará presa de la bobina in eternum. Las condiciones de superconductividad se dan en determinadas condiciones de temperatura y presión. Veremos luego en el siguiente slide, dedicado exclusivamente a los magnetos, cómo funciona esto. Ahora, además del campo magnético generado por el magneto, puedo generar diferenciales de campo, es decir, puedo adicionar el campo magnético en cualquier dirección. Esto me será muy útil a la hora de la formación de la imagen, que veremos luego, más adelante. Las encargadas de generar estos diferenciales de campo son las bobinas de gradiente. Tenemos tres bobinas de gradientes, una en cada eje, X, Y y Z, pero tengan presente que podemos utilizar las tres en simultáneo con distintas cantidades de corriente entregada, por ende con distintas cantidades de campo adicionado, y poder generar un diferencial de campo en la dirección que yo quiera, que el operador quiera. Ahora, yo les comenté que para deflectar mis átomos de hidrógeno que están alineados con el campo, necesito aplicar un pulso de radiofrecuencia de la frecuencia del Larmor. El encargado o la encargada de transmitir dicho pulso de radiofrecuencia de la frecuencia del Larmor al cuerpo de estudio es la bobina transmisora, en este gráfico en rojo. Y por otro lado, la bobina encargada de recepcionar la señal que suceda sobre el plano XY que mencionaba antes es la bobina receptora. Ahora, si me vienen siguiendo, habrán comprendido que la señal que nosotros estamos midiendo es una señal muy pequeña. Es la señal producida por los protones de hidrógeno. Entonces, yo debo estar bien cerca del cuerpo de estudio. Para ello hay bobinas dedicadas. Por ejemplo, si voy a hacerme un estudio de muñeca, conviene tener la bobina lo más cerca de la muñeca posible. Para ello hay bobinas dedicadas de muñeca. Lo mismo para tobillo, rodilla, pie, cabeza, etc. Lo último que figura en el cuarto examen es la camilla, patient support. Su único objetivo es ingresar y movimientos del paciente, y en algunos casos está el trigger, que luego veremos. En el cuarto técnico tenemos tres componentes. El amplificador de RF es aquel componente electrónico que se utiliza para amplificar la señal de RF, cuya frecuencia es la frecuencia del Larmor. Perdonen que sea insistente, pero es muy importante ese concepto. Luego tenemos los amplificadores de gradiente, que son amplificadores de corriente, básicamente, que alimentan cada una de las bobinas de gradiente para poder generar los diferenciales de campo ya mencionados. Y por último, el Data Acquisition System, que es el sistema de adquisición de datos, que trabaja muy emparentado con la bobina receptora. La señal captada por la bobina receptora es luego procesada en el Data Acquisition System, donde se genera una imagen, donde se generan las imágenes, y se envían al host computer, que es la computadora del operador, donde el operador va a planear el estudio, va a determinar cuál es la secuencia que va a utilizar, va a seleccionar la bobina con la que va a recibir la imagen, va a luego postprocesar las imágenes, generar las fotos, etc.
Hablemos ahora del magneto, como les mencioné, y hablemos en particular de los magnetos superconductivos. A la izquierda pueden ver dos gráficos. El de abajo es un magneto superconductivo F2000 Philips sin las tapas. Así es un equipo Philips sin las tapas. Arriba pueden ver cómo es un dibujo donde se ve la bobina superconductiva y cómo está sumergida en helio líquido para poder estar en las condiciones de temperatura necesarias para ser superconductiva. Me imagino que ustedes lo sabrán, pero vale recordar que el helio líquido está a 270 grados bajo cero, cuando la temperatura ambiente suele ser de 25 grados. El diferencial de temperatura entre nuestro helio líquido, el helio líquido y nuestra temperatura ambiente es enorme. Eso hará que el helio líquido tienda a estar evaporándose. El helio líquido es un elemento costoso, con lo cual es interesante tratar de lograr que la evaporación sea la mínima. Para ello, el magneto tiene distintas capas intermedias que hacen que la evaporación sea la mínima. Dichas capas intermedias se mantienen con helio gas. Y ahora, ¿cómo enfriamos el helio gas? El gráfico de la derecha arriba muestra para un magneto 10K que las capas intermedias se mantienen con helio gas más frío a partir de la utilización de un compresor y una cabeza fría o cold head. El compresor, a través de los principios físicos de compresión y descompresión, enfría helio gas que viaja hacia el magneto, y la cold head, que es solamente un pistón, deja pasar y cierra, deja pasar y cierra. De esa manera deja entrar el helio gas frío y libera el helio gas caliente. Ese es el ruido que normalmente escuchan dentro de un resonador cuando no está generando secuencias. Ese chun chun, chun chun, chun chun, es la cold head que está dejando pasar helio gas frío proveniente del compresor. Ahora, si el compresor funciona de forma extraordinaria, funciona muy bien, puede lograr que esta capa intermedia sea tan fría que el helio líquido que se evapora, al chocar contra esta pared tan fría, vuelva a condensarse y volvamos a tener helio líquido. En ese caso, no estaríamos teniendo evaporación porque estamos recuperando todo el helio líquido que se evapora. Esos son los magnetos 4K, esos son los magnetos que se consideran zero boil-off. No voy a entrar en extremado detalle en la transmisión y recepción del señal de radiofrecuencia, pero hagamos un breve repaso. En el cuarto técnico, a la izquierda, en el Data Acquisition System, tengo la transmisora, la placa electrónica transmisora de radiofrecuencia. Allí, con una instrucción del host computer, genero el pulso de radiofrecuencia necesario. Dicho pulso de radiofrecuencia se amplifica en el amplificador de radiofrecuencia, como ya mencioné. Entra al cuarto de examen y pasa por la front-end electronics, que es electrónica que está dentro del cuarto de examen en los equipos Philips sobre el magneto. Allí, una compuerta, como ven arriba, determinará el momento exacto en el que el pulso de radiofrecuencia debe ser ejecutado, y luego dicha compuerta se abrirá para finalizar el pulso de radiofrecuencia. La bobina transmisora será la encargada de emitir dicho pulso de radiofrecuencia al objeto que estamos estudiando. Como pueden ver abajo, hay señales fisiológicas del cuerpo que estamos estudiando, de nuestro paciente, que pueden permitir que el pulso de radiofrecuencia se genere sincronizadamente con alguna de estas señales fisiológicas. Luego tenemos la recepción de la señal, es decir, la recepción de la señal que emitirá nuestro cuerpo de estudio. Dicha recepción se realiza por la bobina receptora, como ya le mencioné recién. Inicialmente, en el front-end, tendremos una pequeña amplificación.
luego viajará al cuarto técnico, y en el cuarto técnico es donde dicha señal recibida se transformará en imágenes a través del reconstructor, y una vez transformada en imagen viajará a la host computer. En algunos equipos más modernos, la digitalización de la imagen no se da en el cuarto técnico, sino que se da directamente en el cuarto de examen. En algunos casos en la propia bobina, y en otros casos en el front-end electronics, es decir, en la electrónica que está encima del magneto. Por último, para finalizar con los componentes básicos del equipo, hablemos de los gradientes. Como les mencioné, tenemos 3 bobinas de gradientes, una en cada eje, X, Y y Z, lo que no significa que podemos aplicar, lo que no significa que claramente podemos aplicar diferenciales de campo en cualquier dirección. Los gradientes están controlados por una placa que se encuentra en el Data Acquisition System, esto es específicamente para equipos Philips. Y luego tenemos amplificadores de gradientes, que son los generadores de corriente para cada uno de los ejes, y luego tenemos la bobina propiamente dicha. Bien, ya hemos entendido los principios físicos de la resonancia. Hemos descrito los componentes básicos de un equipo. Pasemos ahora a la formación de la imagen. Hasta aquí yo les he mencionado la deflexión del átomo de hidrógeno, del protón de nuestro hidrógeno, de nuestro vector, la energía que libera, qué es lo que medimos, el tiempo T1, el tiempo T2, pero no he hablado de la identificación de la posición espacial. Si yo generase una imagen con lo que he explicado hasta ahora, solo vería un punto, es decir, sabría que recepciono energía, pero no sé de dónde, entonces tengo un punto en el medio de la imagen. Yo lo que necesito es determinar la energía proveniente de cada uno de los puntos, de cada posición espacial, de manera de yo poder generar una imagen. Para ello intervienen 2 procesos. El primero se llama selección de corte, o slice selection, y el segundo se llama codificación espacial del corte seleccionado. Es decir, primero genero un corte, y luego, una vez que tengo ese corte, selecciono y encuentro los puntos X e Y. Antes de avanzar, permítanme hacer un muy pequeño repaso sobre frecuencia y fase. 4 puntos pequeños, repasémoslos. Aunque la frecuencia sea la misma, puede haber diferencias de fase. Pensémoslo en relojes. La Argentina y Francia. La frecuencia de los relojes es exactamente la misma, pero tenemos diferencias de fase. Es decir, cuando en la Argentina son las 3 de la tarde, en Francia son las 7 de la tarde. Hay una diferencia de fase, pero la frecuencia es la misma. Ahora, mientras la frecuencia se mantenga, mientras los minutos duren 60 segundos, en Francia como en Argentina, la diferencia de fase, la diferencia de horas, será la misma. Ahora, supongamos que alguno de los 2 países decide modificar la frecuencia de los relojes. En ese caso, la diferencia de fase sí se modificará con el tiempo. La diferencia de horas se acortará o alargará a medida que pasa el tiempo. Y por último, si se produce un cambio en la frecuencia positivo y luego inmediatamente después aplico un cambio negativo exactamente igual, la resultante es que no tengo cambios en la fase. Son 4 conceptos muy básicos que estoy seguro que comprendieron. Bueno, comencemos con Slice Selection. Como les dije,
necesito determinar las coordenadas de cada uno de mis señales. Primero voy a realizar un corte, ¿no? Entonces yo les dije que teníamos gradientes, que los gradientes me permitían superponer un campo sobre el campo magnético B0. Es decir, es posible superponer un campo magnético pequeño que generará cambios lineales en el campo principal. Por ejemplo, si es aplicado de pies a cabeza, cada plano transversal tendrá una frecuencia de Larmor diferente. Recordemos, y perdonen que sea insistente, la frecuencia del Larmor está dada por la constante giromagnética dividido pi multiplicado por el campo aplicado. A diferente campo, diferente frecuencia del Larmor. Entonces, si como dije recién es aplicado de pies a cabeza, la frecuencia del Larmor de mis átomos de hidrógeno en los pies será diferente que la de la rodilla, que la de la cadera y que la del cerebro. Ahora, si solo queremos excitar protones de un corte específico, para localizar este corte se utilizan los gradientes. Los gradientes variarán el campo magnético en una cierta distancia. Entonces, como les dije recién, yo aplico un campo de pies a cabeza, un diferencial de pies a cabeza. Tengo una diferente frecuencia del Larmor en los pies que en las rodillas, que en la cadera, que en el cerebro. Ahora, con el pulso de radiofrecuencia que yo entregue, voy a seleccionar qué corte transversal quiero que se excite. ¿Está bien? Yo tengo diferente campo, diferente frecuencia del Larmor, y con ello yo puedo determinar cuál es el corte que yo quiero que se excite, dónde yo quiero que mis átomos de hidrógeno se deflecten, dónde yo quiero recepcionar señal. Yo esto lo puedo hacer en cualquier dirección, no necesariamente sobre el eje Z como mencionaba, puede realizarse en cualquier dirección y yo de esa manera puedo generar un corte en esa dirección. Este gráfico de aquí vuelve a mostrar lo que recién les explicaba. El gráfico de arriba a la derecha es muy claro. Tengo diferencia de campo magnético, por ende, cuando yo aplique el pulso de radiofrecuencia de la frecuencia del Larmor de que yo quiero, genero un corte. Solo excito los átomos de ese corte, porque los demás no están en la frecuencia del Larmor, por ende no absorberán la energía de mi pulso de radiofrecuencia, porque mi pulso de radiofrecuencia tiene la frecuencia del Larmor. ¿Está bien? Estoy muy seguro que lo están comprendiendo. Ahora, si yo aplico un diferencial de campo, como el que estoy mencionando, voy a generar una diferencia de fase, una diferencia de frecuencia, voy a generar una diferencia de fase en cada uno de mis átomos, y yo no quiero tener esas diferencias de fase. Entonces, inmediatamente después de aplicar el pulso de Slide Selection, aplico un gradiente inverso para revertir esa diferencia de fase. ¿Está claro? De esta manera hemos explicado, y espero hayan entendido, la selección del corte. Ahora, yo quiero localizar la señal dentro del corte. Si yo aplico un segundo gradiente ortogonal al Slide Selection, la frecuencia de la señal recibida va a estar relacionada a la posición en dicho eje. Véanlo en la figura que está en el medio, la que se llama figura 29. Si yo aplico un gradiente ortogonal, voy a tener diferentes frecuencias, y esas diferencias de frecuencia me van a permitir determinar la posición. Yo sé el gradiente que estoy entregando, por ende yo voy a saber los diferenciales de frecuencia. Esto es lo que se conoce como frequency encoding o readout gradient. Por otro lado, también puedo hacer lo otro que puedo aplicar es phase encoding, es decir,
tengo a todos en fase, como la situación A, aplico un diferencial de gradiente, por ende van a tener diferentes frecuencias, se empiezan a desfasar, quito ese diferencial de frecuencia y los tengo a todos desfasados. Entonces, en una dirección aplico phase encoding y en la otra frequency encoding. Y de esa manera voy a tener una matriz de posiciones en donde tengo diferentes frecuencias y diferentes fases en cada una de dichas posiciones. De esta manera, como muestra el gráfico de la izquierda, de la derecha arriba, tengo diferentes puntos con diferentes frecuencias y diferentes fases, y a través de la transformación, este gráfico que les estoy mostrando ahora vuelve a repetir lo mismo que les estaba mencionando recién: phase encoding, frequency encoding, y a través de la transformada de Fourier yo puedo determinar por la frecuencia y la fase la posición de dicha. Entonces, a medida que cada eco es recolectado, se coloca en un archivo llamado raw data, que representa el dominio matemático del espacio K. Después de cada eco, el tiempo T es repetido y el gradiente de fase se incrementa, así hasta completar todo el espacio K, así hasta completar toda la imagen. Como pueden ver abajo, a la derecha, arriba está la imagen del espacio K, y luego de aplicada la transformada de Fourier, pueden ver cómo es la imagen final. Es un concepto difícil de entender, difícil de explicar. Les recomiendo repasar esta presentación varias veces, leer en detalle los gráficos en varias oportunidades para poder entender esta explicación. Por supuesto, si tienen alguna duda, no duden en escribirme al correo que ya fue mencionado. Esto muestra cómo es la reconstrucción. Una vez que todos los pasos de codificación de fases se complementan, el circuito de reconstrucción debe procesar la información para completar la matriz de la imagen. Es decir, como muestra el gráfico de abajo a la derecha, llega un dato, a través de la transformada de Fourier, yo puedo saber separar la frecuencia y fase, y por ende saber en qué posición de la matriz se encuentra. ¿Está claro? Espero. Bien, pasemos ahora a las secuencias de pulso. Para que una imagen tenga utilidad diagnóstica, por supuesto, debe haber contraste. La intensidad de las señales de resonancia magnética es función de varios parámetros que incluyen densidad protónica, tiempos de relajación T1, T2, movimiento, etc. La contribución de cada parámetro es controlada ajustando los pulsos de radiofrecuencia, los gradientes aplicados y los tiempos de adquisición. Una secuencia de pulso está separada en dos partes: la preparación y la producción. ¿Está bien? Comencemos con phase fill echo o gradiente de eco. Se aplica un gradiente en la dirección del readout gradient inmediatamente después del pulso de excitación. Luego este pulso es invertido, causando que vuelvan a estar en fase los spins. Es decir, aquello que expliqué hace un tiempo, hace unos minutos, de volver a poner en fase los átomos de hidrógeno para poder medir el T2 a través de un pulso de 180 grados de radiofrecuencia, lo hago a través de los gradientes, como muestra el gráfico de la izquierda. Aplico un gradiente y luego un gradiente exactamente opuesto. De esa manera vuelvo a invertir la fase, invierto la fase y puedo volver a medir el T2 estrella. Claramente, agregar un gradiente fuerza inhomogeneidades de campo, por ende hace que MXY, o sea nuestra componente sobre el plano XY, se reduzca más rápido. Phase fill echo es compatible con el uso de flip angles menores, es decir, no necesito deflectar 90 grados, puedo hacerlo en 15 o 45 grados. Esto hace que mis tiempos de eco sean menores y por ende mis tiempos de repetición también. El gráfico de abajo muestra quizás más claramente lo que les estoy explicando.
¿Cuáles son las ventajas? Es simple, permite scan cortos y produce señales en T2 contrastadas, con buena señal ruido. Desventajas: es sensible a inhomogeneidades en campo, requiere un control preciso de los gradientes, ya que es a partir de gradientes donde se genera todo, y es sensible a movimientos del paciente. Spin echo. Spin echo es la secuencia que les expliqué al principio cuando hablamos de T2. Es decir, si tomo como un tiempo T2 el momento donde voy a medir, a T2 dividido 2, ahí aplico un pulso de 180 grados para poder realizar la medición. Es decir, si la medición la voy a hacer en TE, ¿no? Aplico el pulso de 180 en TE dividido 2. El tiempo entre excitación y la máxima señal es TE, que es típicamente entre 10 y 200 milisegundos. Y esto se repite NI veces con NI valores de gradiente, GI, como les venía mencionando. El tiempo entre excitaciones, es decir, el tiempo entre los distintos pulsos de 90 grados, se llama TR, o tiempo de repetición. Y típicamente va de 200 a 2000 milisegundos. En función de lo explicado recién, el tiempo total de scan es TR por NI. Es decir, si yo todo esto lo voy a hacer NI veces, y el tiempo total es TR, el tiempo total de scan es TR por NI. Ventajas: que el pulso de 180 grados permite recomponer las pérdidas de T2 estrella dadas por inhomogeneidades del campo. Desventajas: es sensible a movimientos del paciente. Estoy entregando una radiofrecuencia adicional por el pulso de radio de 180 grados. Por ende, se aplica más radiofrecuencia y implica más riesgo de quemaduras al paciente. Multislice. En una secuencia spin echo, el TR es típicamente 600 milisegundos. Pero el tiempo para realizar la excitación phase encoding toma 25 milisegundos. Como pueden verse en el gráfico de la derecha, yo tengo el pulso de 90 grados, el tiempo TE, que es donde voy a realizar la medición, y después tengo un montón de tiempo que estoy esperando que mis protones estén completamente alineados nuevamente con el campo para poder volver a aplicar un pulso de 90 grados, que es un tiempo muerto. Allí no tengo nada para hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar este tiempo muerto y excitar cortes diferentes, es decir, aplicar un pulso de 90 grados a una frecuencia del Armor distinta. Entonces no voy a excitar a los átomos estos, voy a excitar los átomos de otro corte. Por eso es multislice. Hago muchos cortes al mismo tiempo. No es exactamente al mismo tiempo. Hago uno y mientras tengo el dead time de otro, aplico un pulso de radiofrecuencia para deflectar 90 grados en otro corte. Y así voy ganando tiempo, porque la diferencia es 25 milisegundos, el TE, contra 575 que tengo de dead time. Entonces allí tengo oportunidades de realizar varios cortes al mismo tiempo. Ventajas: y obtengo muchas más imágenes en el mismo espacio-tiempo. Las desventajas: crosstalk, es decir, que yo trate de conseguir slides muy cercanos y haya interacción entre los pulsos que estoy aplicando. Después tengo multi-spin echo. El pulso de 180 se utiliza para recuperar las pérdidas de T2 estrella, como ya hablamos. ¿Está bien? Pero yo puedo aplicarlo varias veces para volver a poner en fase. Obviamente, como les dije al principio, el límite es el valor natural de T2. Esto típicamente se utiliza con 2 eco, es decir, multi-spin echo. Al mismo corte le sigo aplicando pulsos de 180 grados para seguir obteniendo valores. Normalmente se hace con 2 ecos y el límite, ¿cuántos pulsos 180 puedo aplicar? El límite es el valor de T2 natural. Ventajas: puedo capturar datos para imágenes adicionales en el mismo espacio de tiempo. Desventajas: baja relación ruido para las imágenes adicionales, porque ya la señal es mucho menor. Y por supuesto, sigo aplicando
muchas veces radiofrecuencia, incremento el riesgo de quemadura al paciente. Inversion Recovery. IR o Inversion Recovery explota la relajación T1, comenzando un spin echo o fácil echo con un pulso de 180 grados. Es decir, aplico inicialmente, antes de comenzar, un pulso de 180 grados, haciendo que todos mis protones estén completamente invertidos. Por eso pulso de inversión, Inversion Recovery. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, comienzo de mucho más abajo. Por ende, mis tiempos T1 serán más largos y me permite distinguir más tejidos. Un mayor T1 permite que los tejidos con similares T1 sean más distinguibles. Me va a permitir generar mejor contraste entre tejidos con tiempo T1 parecido. Hay muchas técnicas de IR de Inversion Recovery, muchas de ellas muy conocidas, como el STIR, Short TI Inversion Recovery, FLAIR, Fluid Attenuated Inversion Recovery, SPIR, Spectral Pressure Saturation with Inversion Recovery. Pero el principio es el que les acabo de mencionar. Inicialmente se aplica un pulso de 180 grados para que comencemos apuntando para el otro lado. De esa manera mi tiempo T1 será mucho mayor y me permite distinguir entre tejidos con similares. Fast Spin Echo. Es parecido al Multi-Spin Echo. En el Multi-Spin Echo cada TR adquiere múltiples líneas, siempre con el mismo phase encoding y cada una asignada a una matriz diferente. Resultado, múltiples imágenes en un scan, cada una con un diferente constante por el tiempo TE. En este caso, usamos un solo pulso de 90 grados, seguido de múltiples de 180 grados, pero cada adquisición con un phase encoding diferente. Todas las adquisiciones van a la misma matriz. ¿Se entiende? En el anterior, en Multi-Spin Echo, voy haciendo diferentes matrices con diferentes TE. En cambio acá, hago todo en la misma matriz. Esto hace que yo pueda utilizar cada uno de los pulsos de 180 grados para seguir adquiriendo señal y reducir el tiempo de adquisición, incluso en un factor de... Bueno, eso fue todo. Esas fueron todas las secuencias que vamos a repasar. Estas son algunos gráficos, algunas fotos graciosas o no tan graciosas en realidad de accidentes. Es solo para que tengan presente que el campo magnético de un resonador es muy alto, es peligroso. Hay que tener mucho cuidado de los objetos que ingresamos. Es solo una ilustrativo de los riesgos que se corren y para que estén atentos en el caso que estén realizando una resonancia. Les agradezco mucho su atención y no duden en contactarme si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta. Voy a estar muy contento de responderla. Muchas gracias.